al diputado Enrique Santiago, muy agradecido a la organización de este evento, el Lawfare versus Pedro Castillo, y lo quiero agradecer en las personas acá presentes, las compañeras Cleide Martins y Silvina Romano, sumamente agradecido. Y mm, previamente a pasar a tratar el tema del presidente Pedro Castillo y del pueblo peruano, quisiera expresar mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano eh, y con la situación que está viviendo, en que se ha perpetrado un fraude precisamente para revocar la voluntad popular. Y en ese sentido yo coincido eh, con los que han intervenido antes de mí respecto a que es un problema en común y hay una similitud con el problema de Ecuador, porque el golpe contra el presidente Pedro Castillo no es sino un golpe contra la voluntad popular. Durante 200 años de república eh, en el Perú, creada luego de las guerras de independencia y donde teóricamente se ha dicho de que eso era una república de inspiración liberal, con separación de poderes, con respeto de los principios de soberanía popular, etcétera, etcétera. En realidad, esto que se leía muy bien en el papel de 13 constituciones, en la práctica era distinto. Siempre se le negó al pueblo en la participación política. Eh, Siempre se le negó a los indios, porque así se les decía a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros ancestros. Luego se les pasó a decir los cholos, ¿no? Entonces, siempre se negó la participación política e incluso José Carlos Mariátegui, cuando diagnostica el Perú en 1928, o sea, hace casi 100 años, dice que la población desde las regiones, los pueblos originarios, habían avanzado a demandas económicas y sociales, pero no habían avanzado a arrancar derechos políticos. Entonces, eso era una tarea pendiente. Hubo esfuerzos desde la izquierda, desde hace más de 50 años, de llegar por la vía de las elecciones, pero no se logró unir al pueblo en torno a alguna candidatura. Esto solo ocurrió el año 2021, en que el pueblo decidió votar por Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, ¿quién es y quién era? Es un agricultor, es un campesino rural, es un campesino, precisamente parte del grueso de la población peruana, y él toda la vida se ha desenvuelto en Puña, que es un centro poblado, es un profesor campesino y la gente decidió votar por él. Se había hecho un formato desde 1980 para el pueblo de que votara por 4 o 5 favoritos, que siempre aseguraban los intereses de la oligarquía y de las transnacionales. Entonces, habían 4 o 5 favoritos, obviamente de distintos colores, ¿no? Verde, azul, ¿no? Adoptan, y algunos un poquito también yendo para rosado y un poquito de rojo se ponían, pero siempre se aseguraban ellos sus intereses. Entonces, el año 2021, con la elección de Pedro Castillo Terrones, no creo equivocarme en que por primera vez en la historia del Perú se plasmó genuinamente la voluntad popular y la participación del pueblo, el derecho a la participación política. Esto nunca fue perdonado, esto nunca fue tolerado, fue tomado como una insolencia, como una rebeldía, como un atrevimiento de los de abajo, de los indios, de los cholos, de los que siempre han sido invisibilizados, cuando no despreciados y reprimidos, y precisamente es por eso que el gobierno del presidente Pedro Castillo y la persona del presidente Pedro Castillo van a ser y va a ser Pedro Castillo el presidente más atacado de toda la historia del Perú. El más atacado
mediáticamente, día a día, hora a hora, van a atacarlo hasta por el sombrero que él usaba, que era propio de su comunidad, de Cajamarca. Entonces, todo eran ataques desde los medios, desde el Congreso. Esto se vio agravado porque el presidente Pedro Castillo no se dio, digamos, dinero estatal para publicidad en los grandes medios, comenzó a cobrar las deudas tributarias a las grandes transnacionales, planteó la renegociación de contratos. Entonces, eso generó que la aceleración de la caída y que ya Estados Unidos, a través de su embajada y de su embajadora Lisa Kena, determinaran que Pedro Castillo tenía que caer. Más aún cuando se cumplían 30 años de vigencia de la Constitución de 1993, la Constitución de Fujimori, donde se establecieron contratos ley para la explotación de nuestros recursos naturales. Pedro Castillo no era el idóneo para negociarlos y por eso coincido de que en el caso de Pedro Castillo se da un caso más de lawfare. Y como parte del conjunto, en América Latina, de los casos que ya se han reseñado, también en Bolivia con el compañero Evo Morales, en Ecuador con Jorge Glass, y todo el conjunto que nos convencen de que estamos asistiendo a un plan Cóndor 2.0, o mejor dicho, un plan Cóndor del siglo XXI. Eso es lo que se está dando y esos son los motivos reales de la caída de Pedro Castillo. Eso se ha disfrazado de un procedimiento parlamentario de vacancia, efectivamente, y es a lo que quiero referirme. Precisamente las violaciones al debido proceso, a las garantías del debido proceso, no son producto de algún error de interpretación judicial, algún exceso excepcional que pueden darse en procesos comunes, sino que es la aplicación sistemática del uso de los procesos penales, judiciales, parlamentarios, para anular no solo al oponente, en este caso, al oponente que significa un disidente del modelo económico y social que se ha impuesto, el neoliberalismo. Y eso es Pedro Castillo. Entonces, es por eso que Pedro Castillo es arrestado luego de dar un discurso que simplemente recogía el sentimiento popular, que repudiaba al Congreso porque el Congreso no admitía ninguno de los más de 140 proyectos de ley, no los llevaba al Pleno, se dedicaba solo a sabotear, a socavar a Pedro Castillo, a censurarle ministro tras ministro, se tiraban abajo a los ministros, casi no quedaba, como dicen, títere con cabeza, censuraban constantemente a sus gabinetes, además que pidieron constantemente la vacancia del presidente Pedro Castillo. En los 15 meses que estuvo, tres procesos de vacancia más un cuarto proceso de vacancia creado el mismo día de su detención. Ahora, él por eso pronuncia un discurso recogiendo lo que pedía el pueblo, una reforma del sistema de justicia, también en la renegociación de los contratos, la nueva Asamblea Popular Constituyente con participación de los pueblos originarios, y luego de dar ese discurso, él se dirige a la Embajada Mexicana para pedir asilo para su familia, su esposa e hijos. Es ahí que él es arrestado en la vía pública, pero era un presidente en funciones, y los artículos 99 y 100 de la Constitución lo protegían. Tenía una protección constitucional. Creo que es el único lugar en el mundo donde se ha visto arrestar con armas de fuego al presidente de la República, con fuerzas especiales. No existía al momento ninguna norma preexistente a su detención que la autorizara a la policía para detener al presidente. O sea, en este caso no es que ni siquiera había una orden judicial, sino que para que haya orden judicial el Parlamento tenía que haberle levantado sus medidas de protección, sus prerrogativas de protección. Entonces, eso es lo que se da. Entonces, consideremos que a partir del arresto totalmente ilegítimo, ilegal del presidente Pedro Castillo, se produjo la ruptura del Estado de Derecho en el Perú. A partir del 7 de diciembre del 2022, en que se arresta el presidente Pedro Castillo, se rompió el Estado de Derecho en el Perú.
y se acabó la independencia de poderes porque Pedro Castillo, ni siquiera para disimularlo, fue conducido al Congreso para que se defienda. O sea, mientras lo tenían arrestado y lo llevaron a un cuartel policial, en el Congreso de inmediato improvisaron un procedimiento de vacancia que no tenía moción. Es decir, no había un petitorio. Es como un proceso que nunca nació porque todo proceso eh, nace con un petitorio, con un pedido, generalmente por escrito. Y en este caso el reglamento del Congreso establece que tiene que haber un pedido de vacancia respaldado por la firma de 27 congresistas. Eso no existe. Simplemente el presidente del Congreso, ¿no? William Zapata, un ex militar de la época de los genocidios contra los campesinos en los años 80 y 90 del siglo pasado, y que está involucrado en diversas matanzas de campesinos quechohablantes, dijo, acaba de hacer algo grave Pedro Castillo y tenemos que vacarlo por incapacidad moral. Y cual si fuera pues una sesión del Partido Nacional Socialista de Alemania, todos, no, simplemente como haciendo el saludo nazi, o casi todos, con excepción de 4 congresistas, dijeron sí, lo vacamos. Le cortaron a la embajadora de Estados Unidos, quien se venía reuniendo con los fiscales supremos, con los jueces supremos, con el Tribunal Constitucional, con la casta militar. Ahora que hay algunos que les gusta y han puesto de moda el término casta, acá en el Perú hay una casta militar, ¿no? Entonces, concertaron un plan y dijeron, bueno, se la ha vacado por incapacidad moral. Pero no solo es el problema de los votos, porque hay quienes dicen no reunieron los votos, no son las que no reunieron los votos. Ese procedimiento nunca nació porque no hubo una moción, no hubo un pedido. Luego, y antes de eso, al ser arrestado, se habla de flagrancia, del delito de rebelión. Y por eso es que al día siguiente lo ponen a Pedro Castillo ante un juez. Y ese juez dice, bueno, pues sí, acá hay flagrancia, pero ¿flagrancia de qué? Del delito de rebelión. Y el delito de rebelión en el Código Penal peruano exige, establece que se aplica contra el que se alza en armas para deponer al gobierno establecido, para quebrar el orden constitucional, pero la premisa es el que se alza en armas. Y Pedro Castillo nunca se alzó en armas. Es decir, se quiere aplicar la analogía, que eso está prohibido en el derecho penal. Y entonces el juez interpretó que sí, había indicios del delito de rebelión y al apelar a la Sala Suprema dice que, bueno, el alzamiento armado se puede hacer a través de violencia psíquica. Es decir, el delito de rebelión, que consistiría en un alzamiento armado, se puede hacer sin armas. O sea, la ilógica, la estrambótica, la totalmente tirada de los cabellos, afirmación de que se puede llevar a cabo un alzamiento armado sin armas. Se puede preparar limonada sin limón, se puede preparar naranjada sin naranja, etcétera, etcétera. No, o sea, es a ese, digamos, a ese extremo se ha llevado, digamos, el hecho de que el Poder Judicial está controlado y está involucrado en este golpe de Estado, en este lawfare así descarado. Entonces, en base a ese criterio, se le impone prisión preventiva, con criterios además antojadizos, además de esta interpretación forzada del tipo penal de rebelión, de que él no tiene arraigo domiciliario, porque al haber sido, él vivía en el Palacio de Gobierno y al haber sido vacado ya no tiene domicilio, pese a que él vivió toda su vida, más de 50 años en su comunidad de Puña, y eso está acreditado. Bueno, también tampoco tiene arraigo laboral porque al haber sido vacado ya no tiene trabajo como presidente, pero él es un profesor nombrado que ha pedido licencia solo para asumir el cargo, o sea, sí tiene arraigo laboral. Y todo eso se ha impuesto y lo han llevado ahora a juicio. El presidente Pedro Castillo ha adoptado una actitud de ruptura, de rebeldía contra estos jueces y contra el sistema judicial
y lo ha dicho con justeza de que es una farsa, una pantomima, porque esos jueces debieron verificar que se le debía llevar previamente a un antejuicio político ante el Congreso, y eso no se ha cumplido. El artículo 100 y 101, perdón, 99 y 100 de la Constitución Política establece que no determinado grupo de funcionarios, de altos funcionarios, no pueden ser llevados directamente ante un juez penal. Previamente el Congreso tiene que resolver su situación, es decir, hacerle un prejuicio o un antejuicio, o también le llaman el juicio político, y eso nunca se hizo con Pedro Castillo. O sea, además eh, de toda esta, de todo este holocausto parlamentario que hicieron con la vacancia, tampoco le hicieron el antejuicio, no le dieron la oportunidad ni siquiera para teatralizar de que le hicieron un antejuicio. Entonces han quebrantado la Constitución y todo lo demás, por lo que representa Pedro Castillo. Entonces ahora está en un juicio donde él no reconoce ninguna autoridad a los jueces. Además, una de las juezas, Norma Carvajal, ya ha opinado en 40 incidentes, ha opinado contra Pedro Castillo. En diversas ocasiones se ha pedido que se varíe esa prisión preventiva y la consigna es no. La consigna es que Pedro Castillo no debe salir, porque la salida de Pedro Castillo implica, digamos que se les cae todo este régimen que han implementado. Implica, obviamente, de que el pueblo se puede desbordar para imponer lo que se le ha revocado la voluntad popular, es decir, lo que no pudieron ganar en las urnas, lo han ganado a través de este lawfare, a través de esta vacancia fraudulenta, a través de este golpe de Estado disfrazado de proceso penal. Y es por eso que en Ecuador se han adelantado. No le permitamos pasar a la segunda vuelta o ganar en las urnas, porque va a ocurrir lo mismo. O sea, no los dejemos llegar a Palacio de Gobierno. Esa parece que es la directiva ahora. Y acá en el Perú lo que está ocurriendo es que no se está permitiendo la inscripción de nuevos partidos políticos. Entonces, quieren asegurarse todo para el 2026. Entonces, bueno, no me extiendo más, pero podríamos así enumerar una serie de situaciones. Yo finalmente quiero agradecer la posición decidida, firme, valiente del compañero diputado Enrique Santiago, tanto para dirigirse a entidades formales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como al propio gobierno español, y necesitamos eso, y también agradecido a la red Lawfare Nunca Más, al Observatorio Lawfare, porque necesitamos que a nivel internacional se conozca la situación que se vive en el Perú, que es parte del problema a nivel de la región y a nivel internacional. Y sin ese apoyo, sin esa solidaridad, no vamos a poder lograr la libertad del presidente Pedro Castillo o la caída de la dictadura, que por contraparte, sí, soy optimista, pienso que vamos a lograrlo. No, las intimidaciones no nos van a detener, efectivamente, como lo ha dicho Enrique, soy el abogado de la defensa nativa más atacado desde el inicio de la defensa. Se me ha estigmatizado. Han aprovechado una detención cuando fui estudiante por parte de la dictadura de Fujimori para desacreditarme, ¿no? En una circunstancia en que fui, digamos, se resolvió mi situación jurídica y se estableció que yo no tenía ningún vínculo con el terrorismo, pero eso lo usan mediáticamente día a día, ¿no? Y intimidación con seguimientos, con vigilancia, y últimamente pudieron filmarlo algunos compañeros, pero eso no nos va a detener. Creo que estamos retados por la situación, y acá estamos decididos a luchar por la libertad del presidente Pedro Castillo y por liberar al Perú, al pueblo peruano, de esta dictadura genocida que ya ha cobrado más de 80 víctimas mortales, porque aplican ellos una estrategia de violación sistemática de derechos humanos.